Mientras José Enrique nos ayuda para... Gracias a Dios, ya están, supongo que ya están viéndonos por ahí algunos hermanos en las redes sociales, y a ustedes que nos están viendo, les decimos que Dios les bendiga y que la palabra que se va a predicar les ayude bastante, así como a los que estamos aquí presentes. Antes de darle el tiempo a nuestro hermano que nos va a compartir, vamos a cantar un himno que se titula Cristo nuestro todo. Y vamos a cantar este himno con el Espíritu también, pero también entendiendo lo que dice. Cristo es nuestro todo, hermanos. Cantamos. Es Jesucristo mi todo, dulce cantar su olor, oh cual sublime infinito es su divino amor. Cuando me dio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme. A su redil me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré por siempre, Señor. Te seguiré por doquiera, si tu guía no vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón. Cristo el radiante lucero, la roca de salvación. Él es la fuente de vida y gozo eternal. Ya satisface mi alma con el maná celestial. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré por siempre, Señor. Te seguiré por doquiera, si tu guía no vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió, cual inocente cordero, en el Calvario murió. Resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto viene su gloria, esa promesa nos dio. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré por siempre, Señor. Te seguiré por doquiera, si tu guía no vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Vamos a pedirle a los niños que por favor vayan pasando, si son tan amables. Y vamos a estar atentos a la predicación en esta noche. Dios les bendiga.
Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo porque Él es digno, porque Él es digno. Es lo que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a irnos un poquito hacia atrás. Y como introducción quiero hablarles de que hay algunas enfermedades que no tienen cura. Los médicos, los científicos están haciendo investigaciones para tratar de encontrar una cura. Enfermedades como el cáncer, como el SIDA, y como este coronavirus. Esta enfermedad agarró desprevenidos a los médicos. De repente empezaron a enfermarse las personas y los médicos no sabían qué darles a los enfermos. Empezaron a recetarles algunos medicamentos que se usan en otras enfermedades. Hay un medicamento que últimamente se acaba de aprobar, el Remdesivir, que se usa en otra enfermedad y dijeron, pues vamos a usarla con el coronavirus. Vamos a usar el dióxido de cloro, vamos a usar, y están tratando de probar, experimentar, a ver qué medicamento ayuda, porque no hay una cura. No saben qué medicamentos pueden ayudar. Y a veces se dan medicamentos para los síntomas, para ayudar a las personas para que no se sientan, ¿verdad?, agobiados por los síntomas, como la temperatura, como la inflamación, como el dolor de cabeza, etc. O sea, tratan los síntomas, pero no hay una cura. No hay una cura. Y claro, por ejemplo, el cáncer se dice que si lo atendemos en etapas tempranas, se puede curar. Y así es. Yo en mi familia, una hermana mía, Rebeca, pues un día el doctor le dio la noticia de que tenía cáncer. Y claro, esas palabras son devastadoras, ¿sí? Pues hacen que la persona, cuando escucha la palabra cáncer, inmediatamente piensa en la muerte. Y bueno, lo más pronto posible, ella se atendió rápido, ¿verdad? Mi hermana Elizabeth la apoyó para que la operaran lo más pronto posible y en fin, recibió la atención lo más que se podía. Y gracias a Dios, ¿verdad?, ya no tiene problema, ¿verdad?, ya se curó, pero lo atendieron tempranamente y rápidamente. Pero mi sobrina Bedella, ella igual, el doctor le dijo que tenía cáncer, pero ya estaba muy avanzado, en etapa 4, que le llaman metástasis, o sea, cuando el cáncer se empieza a extender a otras partes del cuerpo, y tristemente pues ella falleció, ¿verdad? Le hicieron la lucha a los médicos para tratar de ver si podía curarse, pero no se pudo, ¿verdad? Una de las palabras que se me quedaron muy grabadas de ella fue cuando fui a recogerla a Houston, porque fue a despedirse de mi hermana allá a Houston, y pues fui a traerla, y ya estaba muy, ¿verdad?, muy deteriorada en su salud. Y cuando llegué y entré a la casa, ahí estaba ella sentada en la cama y me dice, tío, creo que Dios ya quiere que esté con él, ¿verdad? No se me olvidan sus palabras. Y bueno,
Fue un viaje muy difícil de regreso para traerla, ¿verdad? Tuve que viajar toda la noche porque fue difícil en el día. Y bueno, llegamos aquí y al poco tiempo ya falleció. Hermanos, no hay cura para algunas enfermedades. También hay una enfermedad espiritual para la que tampoco hay cura, que es el pecado. El pecado no tiene cura más que el Señor Jesucristo. Él es el único que puede vencer al pecado, curarnos del pecado, una vez y para siempre. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Es que, ¿verdad? La medicina que es nuestro Señor Jesucristo, la tomamos una vez y ya nos curamos de la enfermedad del pecado. Hermanos, y es de lo que vamos a hablar un poquito antes de continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Que es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Vamos a ver un poquito, como les digo, la historia. Vamos a tratar de no extendernos mucho y, ¿verdad? Después continuamos con Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí tenemos a este cordero que se va a inmolar, y que con ello representa la liberación de Israel. Representa la liberación de Israel de Egipto. Así es, hermanos. Después de esto, que se llama la Pascua, después de que Israel celebra la Pascua, ahora van a salir libres de Egipto. Bien, hermanos, y los judíos por mucho tiempo estuvieron celebrando la Pascua el día 14 del primer mes judío, que es el mes de Nisan, que comprende más o menos mediados de marzo a mediados de abril. Ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Así que ahorita, por ejemplo, ellos empiezan su mes de Nisan, el primer mes del año judío. El 14, más o menos como a fines de marzo, ellos van a escoger ese cordero y lo van a guardar por 4 días. ¿Por qué lo van a guardar? Para que si el cordero estuviera enfermo, si el cordero tuviera algún problema, en esos 4 días, ¿verdad?, se notaría, se vería cuál es el problema tiene el cordero. Así que para eso se va a guardar. Bien, era un cordero sin defecto. Y esto nos hace pensar en el Señor Jesucristo, que es el cordero. ¿Hay algún defecto en Cristo?
cometió algún pecado el Señor Jesucristo? Él mismo dijo, díganme, ¿de qué? ¿Cuál es mi pecado? ¿De qué me acusan? Bien, hermanos, así es. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, esto lo vemos un poquito más adelante. Bien, hermanos, y así los judíos estuvieron celebrando la Pascua. Y no nada más en la Pascua. Ellos iban al templo con un cordero para expiar sus pecados. Sí, ellos ofrecían al cordero en sustitución de ellos como una ofrenda por sus pecados. Este cordero no debería quebrarse sus huesos, ¿verdad? Iba a ser inmolado, pero sin quebrar ninguno de sus huesos. Iba a ser ofrecido en sacrificio por los pecados. Y así continuamente estuvieron los judíos celebrando sacrificios. Pero ¿saben qué? Esos sacrificios no les quitaban los pecados. No les quitaban los pecados. ¿Por qué lo hacían? Como demanda de una buena conciencia delante de Dios. En otras palabras, para que sus conciencias estuvieran tranquilas, ¿verdad? Dios les dio estos sacrificios, no de que les podían quitar los pecados, no, como demanda de una buena conciencia. El judío, el israelita, al ofrecer el sacrificio, decía, yo ya pagué mis pecados, pero ahí estaban los pecados guardados. Los sacrificios no podían quitar los pecados. Vamos a ver la Biblia, hermanos, para que vean esto que les estoy diciendo, en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 24. de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario a Cristo, ¿verdad?, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, dice el capítulo 10, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. El judío ofrecía los sacrificios como demanda de una buena conciencia delante de Dios, para que su conciencia se tranquilizara, se calmara. Pero no se podían quitar los pecados. Versículo 11, 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca
nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermanos, realmente ese cordero que era ofrecido continuamente por los sacerdotes en el templo de Jerusalén no podía quitar los pecados, pero estaba prefigurando el sacrificio perfecto que un día Cristo iba a hacer, y ese sí iba a quitar los pecados. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, Él sí lo quita. No como los corderitos que eran sacrificados en el templo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, cuando iba el etíope eunuco en su carruaje y que se le acercó Felipe y le preguntó: ¿qué estás leyendo? Pues aquí estoy leyendo Isaías 53. Y sí, ¿estás entendiendo lo que lees? Pues no, no, a menos que alguien me explique. Y se subió Felipe con el etíope al carruaje, y ahí van leyendo a Isaías 53, y le pregunta el etíope: ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de alguien más? Y Felipe le dice: ese cordero de Isaías 53, que no abrió su boca, como un cordero a la muerte, fue llevado. Ese cordero es el que hace unos días aquí en Jerusalén, porque el etíope venía de Jerusalén, porque había subido a Jerusalén a celebrar la Pascua, y descendía en su carruaje de regreso a casa, iba ya viajando para volver a su hogar, y había subido a Jerusalén como un prosélito que había abrazado el judaísmo, pero era una religión nada más. Iba igual que como había ido, se regresaba igual. Y Felipe le dice: en estos días que tú subiste a Jerusalén a celebrar la Pascua, y entre esos corderos que fueron llevados al templo a sacrificar, ese día, ¿verdad? Cristo, el Cordero de Dios, estaba muriendo por nuestros pecados. Y Él sí quita el pecado. Él sí lo quita. Así es, hermanos. Solo Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado. Ya no hay más sacrificios que hacer, hermanos. Ya no. No hay ningún sacrificio que hacer para alcanzar la salvación. Ya no hay que hacer ningún sacrificio para recibir el favor de Dios. A veces las personas piensan que: ay, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a hacer algo como un sacrificio. No, hermanos, ya no necesitamos hacer ningún sacrificio. El único sacrificio ya se hizo, y lo hizo Cristo. Ya no necesitamos hacer sacrificios. Hay gente que está pensando: ay, a ver si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para ver si Dios me da un trato preferente. Me acuerdo yo de esa palabra cuando iba antes al banco, porque hay unas filas en el banco y dicen: en esta fila es para los clientes preferentes. O sea, de que no hay que esperar mucho, ¿verdad? Luego lo pasan. Hay veces que nosotros: ay, ¿qué hago? ¿Qué sacrificios hago para que tener un trato preferente de Dios? Nada. Y entonces, ¿qué? ¿No debo orar, no leer la Biblia, no debo testificar? Dice Dios: sí, es tu responsabilidad. ¡Qué bueno! ¿Hasta cuándo te das cuenta que tienes que hacerlo? Pero no necesitamos hacer sacrificios, hermanos. No lo necesitamos. No hagamos las cosas como sacrificio, ¿verdad?
simplemente, hermanos, como un agradecimiento a Dios. Nunca vamos a pagarle a Dios el sacrificio que Él hizo por nuestra salvación. Mejor, con gratitud, sirvámosle. ¿Verdad? Así es. Ahora, vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, donde estamos, capítulo 5. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. ¿Se fijan cuántas veces viene el cordero que fue inmolado? Por eso quise hacer esta introducción. El cordero que fue inmolado. Así es, hermanos, ¿verdad? Y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El cordero que fue inmolado. Hermanos, creo que una manera de reconocer ese acto que hizo el Señor Jesucristo es alabarle. Vemos, hermanos, cómo aquí en el trono están estos 4 seres vivientes. Ya hablamos un poquito de ellos, y estos 24 ancianos, que son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. Ya también hablamos un poquito. Ellos son, en estos ¿verdad?, versículos, vemos cómo ellos siempre están cerca del trono, están cerca de Dios. Cuando estaba leyendo este pasaje, ¿verdad?, se me vino a la mente de que a veces la gente dice: alguien que esté cerca del trono para pedirle, ¿verdad? Algunas personas dicen: pues pídele a María, parece que María está cerquita. Pues aquí no se menciona a María para nada, ¿verdad? No se menciona a María. ¿Dónde está María? Pues por ahí ha de andar paseando en las mansiones celestiales, ¿verdad? Sí, así es, porque María es una hija de Dios, porque somos una familia de Dios, hermanos. Somos una familia, así es. Pero vemos a estos personajes que están cerca del trono, ¿verdad? Sí, los querubines y los 24 ancianos, ¿verdad?
Dice, todos, versículo 8, todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Arpas, porque están cantando. Versículo 9, cantaban un nuevo cántico. Sí. ¿Quiénes eran los que cantaban? Los 24 ancianos. Los querubines no. Los ángeles no. Son los 24 ancianos. Porque ellos son los que dicen, nos han redimido. Los ángeles no son redimidos, los querubines no son redimidos. Somos nosotros. Son estos ancianos que representan a la humanidad. Porque dice la Biblia, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Representan a todos los redimidos. Y ellos pueden alabar a Dios. Los ángeles no. Ellos no son redimidos. Hay veces que nos preguntamos, ¿por qué no envía Dios a los ángeles a predicar el Evangelio? ¿Por qué? Por ejemplo, un ángel le dijo a Felipe, o el Espíritu le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Un ángel le dijo a Cornelio, ¿verdad? Estaba Cornelio haciendo oraciones como un prosélito que era del judaísmo. Él hacía oraciones y ritos, etc. Pero él no era salvo, al igual que el etíope eunuco no era salvo. Y se le apareció el ángel y le dijo, tus oraciones han sido oídas. Hermanos, y realmente la única oración que Dios escucha de un incrédulo, de un inconverso, es cuando quiere buscar a Dios con todo su corazón y con sinceridad, y que quiere la salvación. Dios va a ayudar para que esta persona reciba la salvación, el mensaje de Dios. Y este ángel le dijo a Cornelio, ¿sabes? Me gustaría darte el Evangelio, me gustaría hablar, no, son cosas mías, hermanos, ¿verdad? Pero yo creo que el ángel pensaría, si yo quisiera hablarle a la persona de cómo obtener la salvación, pero es un privilegio que Dios le da a sus hijos. Amén. A nosotros. Amén. Los ángeles quieren hacerlo, pero ellos no tienen. Le dijo el ángel, Cornelio, mira, envía a alguien que vaya a Jope, ¿verdad? Cesarea está al norte y Jope está aquí abajito, ¿verdad? Unos pocos kilómetros, no es mucho. ¿Qué será? 40, 50, lo mejor. Y envía, le dijo el ángel, envía a alguien a Jope para que venga Pedro. Él te va a decir. Él te va a decir. Así que así fue como Cornelio fue salvo. El ángel nada más le dijo, pues manda a alguien a Jope para que te hable. Los ángeles no pueden, hermanos, hacer esto de predicar el Evangelio. ¿Quién? Como en una ocasión alguien dijo, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es ser salvo? Porque el que sabe lo que es ser salvo puede hablar a otros de lo que es la salvación. Es como el que tiene una naranja en su mano. Me acordé de otra ilustración, pero después se las platico, ¿verdad? Pero nada más es esta. Como alguien y les dice, ¿sabes qué? Tiene una naranja en su mano y la prueba y sabe que tiene buen sabor, está dulce y la puede recomendar. Así el creyente, cuando experimenta, cuando saborea, cuando prueba la salvación, puede a los demás decirle, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo tus pecados son perdonados. Amén. El ángel no puede decir eso. Los ángeles no pueden decir eso. Así que estos 24 ancianos están cantando, están alabando a Dios, porque han sido redimidos y representan a todos los redimidos del mundo. Pero hay unos que tienen incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso en la Biblia representa las oraciones. Pero estos que tienen el incienso no nos representan a nosotros.
¿Por qué a nosotros no? Porque nosotros ya estamos con Cristo en el cielo, así que no vamos a estar orando. Representan a los santos de la tribulación. Ellos sí van a estar orando en la tribulación. Sí, nosotros. Me acuerdo de ese corito que a veces cantamos, ¿verdad? Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos, pero en el cielo ya no vamos a estar orando, hermanos. Ya no vamos a estar orando en el cielo. Por eso es que estos no son la iglesia. Estos que tienen el incienso, las copas de oro llenas de incienso, son los santos de la tribulación, porque ellos van a estar orando. Nosotros vamos a estar con Cristo en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Bien, hermanos, vemos aquí que cantan ese canto nuevo, ¿verdad? Porque han sido redimidos para Dios, ¿verdad? Y hay una alabanza, hermanos, una alabanza alrededor del trono. Todos están alabando a Dios, versículo 11. Muchos ángeles. ¿Cuántos? Me gusta la palabra, la cantidad que se menciona aquí. ¿Millones? De millones. Hay veces que pensamos, serán unos poquitos ángeles que están en el cielo. No, hermanos, en el cielo hay una inmensa cantidad de ángeles. Y están alabando al Señor, hermanos. Y están reconociendo que el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, como les digo, o como les dije hace un momento, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados es algo que nunca vamos nosotros a pagarle. Pero vamos a alabarle, vamos a reconocer, Él es digno. Él es digno. Y esta alabanza, hermanos, se extiende a todo. Versículo 3 dice: a lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay. Esta alabanza es para Dios, para el que está en el trono, para el Cordero, para Cristo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Sí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué alabamos al Señor, hermanos? ¿Por qué alabamos? ¿Lo merece? ¿Lo merece? Él es digno. Amén. ¿Recuerdan lo que significa digno? Lo merece. Él es digno. Él es digno de todo honor. Debemos adorarle. Y debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra que nos instruye, nos motiva. Y también gracias a Dios por, estaba checando el dispositivo y estaba viendo que hay una buena cantidad de hermanos siguiendo esta transmisión. A todos ustedes les decimos Dios los bendiga, entre ellos nuestro hermano César. Dios lo bendiga, hermano, y nos da mucho gusto saber que por la gracia de Dios sigue adelante también. Y pues como por ahí les escribíamos, bendiciones a todos ustedes que nos ven. Estamos por concluir esta actividad y vamos a cantar el coro que se titula Tu Fidelidad. Después voy a invitar a nuestro hermano Daniel. Hermano, gusta pasar acá al frente para que terminando de cantar este coro usted nos despida a través de una oración. Sí, hermana Roble. Quisiera por favor que oraran por mi hermana Maura porque sigue enferma. Oración por su hermana Maura. Sí. Claro que sí, nuestra hermana Roble pide oración por la salud de su hermana Maura y vamos a tomarlo en cuenta. Una vez terminando, hermano Daniel, de cantar este coro que se titula Tu Fidelidad, usted nos despide en oración acá al frente. Cantamos, hermano. Cantamos.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a tener una oración para concluir en esta noche y esperamos que Dios les dé fuerzas, les dé sabiduría para seguir adelante. Dios los bendiga, vamos a orar. Hermano, pasa. Orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te damos gracias por permitirnos venir, Señor. Gracias, Señor, porque merecedores somos de tu amor, Señor, y tu misericordia ha sido grande para con nosotros, Señor, en esta semana, Señor. Gracias porque nos has tenido con bien, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a tus hermanos, Señor. Te damos gracias porque nos permites venir. Te pedimos venir a cada uno de tus hermanos reunidos, Señor, a tus hermanos que no pudieron venir. Tú conoces las razones, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Danos una semana llena de bendiciones, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en nuestras actividades, Señor. Y te pedimos por las peticiones que se tienen, Señor, de manera personal, como iglesia, Señor, al igual que las peticiones de salud. Te damos gracias por todo lo que nos das sin merecer. Te pedimos nos despidas en paz, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.